En este curso, Vida con Propósito, voy a hablar acerca del propósito de la preparación. ¿Sabe por qué? Dios nos tiene que preparar para el lugar que Él tiene preparado para nosotros. Y la Biblia está llena de ejemplos, porque al final a cabo, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros podemos hacer, todo lo que estamos nosotros influyendo es por quienes somos. Entonces, para Dios es muy importante trabajar en nuestra persona. Y Jesús dice, y yo quiero ir ahí, porque la primera cosa que quiero hablar es de cómo preparamos nuestro corazón, cómo preparamos nosotros nuestro interior, que es que Dios gobierna mi corazón, que Dios gobierna mis motivos, porque al final a cabo, esto es lo que se va a quedar por toda la vida. Quiere decir que nosotros vamos a ser conocidos por nuestra integridad, por las cosas que hacemos o no hacemos, por las cosas que decidimos de no participar a participar. Esto es muy importante porque no podemos ejercer una responsabilidad pública, creo yo, sin que Dios nos ha preparado. Tenemos muchos ejemplos de personas que quizás llegaron a un lugar importante en la sociedad o la política o quizás en los negocios, pero por falta de carácter, por falta de haberse preparado en su vida personal, por desgracia, cayeron, como decimos nosotros, y perdieron todo lo que ellos tuvieron y la influencia que tuvieron. Entonces Dios está muy interesado en prepararnos. Entonces Jesús dice en Mateo 12, versículo 29 hasta 30, dice, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Es interesante porque Jesús, cuando habla de cómo debemos nosotros vivir, Él no dice primeramente servir a Dios, dice amar. Amarás a Dios con todo tu corazón, amarás a Dios con toda tu mente, quiere decir que todo lo que pensamos, todo lo que pasa por nuestra mente, lo que hacemos, por supuesto, a raíz de ahí, y dice con todas nuestras fuerzas, quiere decir que todo lo que somos como persona. ¿Y por qué es importante? La primera parte de nuestra vida es que Dios quiere tener nuestro corazón. Tenemos que alinear nuestro corazón con el corazón de Dios, con el corazón del cielo. ¿Por qué? Porque de ahí nace la vida. En realidad nuestro corazón es el lugar de donde nacen nuestras motivaciones. Si tú quieres saber quién es alguien, es porque ha tomado la decisión en su corazón de hacerlo. Y por eso Dios está tan interesado que nuestro corazón está alineado con Él. Que a veces no conocemos nuestro corazón, a veces ni sabemos exactamente cuáles son las motivaciones internas, intrínsecas que tenemos nosotros, por qué hacemos las cosas. Por eso es importante que Dios trate con nosotros. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de una manera para que seamos primeramente personas enamorados de Él. Amarás a Dios con todo tu corazón. Esto tiene que ver con tu vida personal con Dios. Tiene que ver con tu tiempo que dedicas a estar en la presencia de Dios. Tiene que ver con la apertura que tienes también en tu corazón para que Dios te hable, te corrige. Que somos corregibles o no. Alguien puede hablar a nosotros o no. Dios nos puede hablar o nos levantamos en orgullo y rechazamos consejos, buenos consejos. No. La idea es que el corazón es donde Dios primeramente tiene que ponerse como en el trono de nuestras vidas. También ahí forman nuestras convicciones. Yo creo que a veces podemos tener cosas conscientes en nuestra mente, porque son cosas que queremos o entendemos en la palabra que tenemos que hacer o cosas que aprendemos en la sociedad que serían buenas hacer, pero luego no quiere decir que estamos convencidos de que esto es lo que yo voy a hacer. Entonces, este dilema a veces entre una cosa que yo sé que es buena y otra cosa que es lo que hago, y ahí está la diferencia, en nuestra mente es casi, no se desciende, pero al final a cabo, el corazón va a determinar, lo que tú determines en tu corazón va a determinar lo que tú vas a hacer o lo que no vas a hacer. Por ejemplo, Él dice en Mateo 6, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Está hablando también de oración, está hablando de ayuno. Jesús está dando 3 ejemplos de que las personas en aquel tiempo, porque asignaron espiritualidad, un nivel de ser espiritual acerca de estas 3 cosas, que era dar, que era orar y era ayunar. Entonces, estas personas que le hicieron público, Jesús dice, no lo hacen ellos porque de verdad aman a Dios, lo hacen para que la gente les ve. Dice, ya tiene su recompensa. Entonces, el corazón en nuestra vida, quiere decir que Dios gobierna nuestro corazón, tiene que ver con el hecho de que yo no lo hago por la gente, no lo hago por nadie más que por Dios. Lo que me interesa es que Dios ve cómo soy
Y esa parte yo creo que es donde tiene que nacer todo en nuestra vida. Aunque Jesús era hijo de Dios, Él también dice la Biblia, en Hebreos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia tiene todo que ver con nuestro corazón. Yo hago lo que hago porque de verdad estoy convencido que lo tengo que hacer. Y obedecer a Dios es uno de ellos. Y Dios no nos fuerza en nada. Tenemos que entender eso. El proceso que voy a estar explicando en estas clases, eso no quiere decir que Dios nos fuerza a hacerlo, o Él permite el mal, o Él quiere el mal. No, para nada. Esas cosas ocurren porque hay fuerzas en el mundo espiritual y físico que quizás no nos quieren. Pero Dios al final, como José dijo, lo va a usar para bien. Entonces la santidad también, porque ahí está, en realidad, cuando hablamos santidad, primeramente somos santificados en Cristo, pero luego queremos nosotros también quitarnos todas las cosas que no son de Dios. Nosotros no queremos pecar. Si alguien ama a Dios, no quiere pecar. Si alguien ama de verdad a su esposa, no va a estar buscando a otras mujeres, no va a estar mirando a otras mujeres. Si alguien está enamorado, este amor lleva la fuerza para poder sostenerse y para hacer lo que tiene que hacer. Por eso cuando Dios quiere preparar nuestra vida para un propósito mayor, Él quiere nuestro corazón. Entonces, el corazón es donde nacen los impulsos. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Como Pablo dice en Romanos 2, dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad? Es decir, que la bondad de Dios, las riquezas de la bondad de Dios, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento. Él está diciendo que Dios no mueve, no quiere que tú te arrepientes, Él no quiere que lo obedeces porque Él te fuerza a hacerlo por la fuerza. Dios no es así. Dios quiere que obedeces a Él porque quieres. Y ese es, creo, el secreto en todo. Pero cuando estamos como José en el trono, cuando estamos como David en el trono, cuando ya llegamos a una posición de influencia, recordamos de que estoy ahí, o todo lo que tengo, todo lo que soy, es porque Él me amó, porque Él me ha levantado de ese lugar y estoy aquí para servir. Entonces, un corazón humilde, por eso dice la Biblia que David era un hombre un hombre como se dice, según el corazón de Dios. Piensa en Daniel que fue sacado de Jerusalén. No sabemos si sus padres fueron matados o no, destruyeron Jerusalén y lo llevaron a un país donde cuando él llega ahí, él dice, yo no me quiero contaminar con la comida del rey. No había nadie que les podía ver, pero él, por la convicción interna, no quería hacerlo. Eso es el corazón. El corazón es, no lo hago porque alguien me ve, no lo hago porque mis padres están ahí, no lo hago porque mi jefe, etcétera, etcétera. No, lo hago porque yo quiero obedecer a Dios. Vemos en la vida de David también. Por ejemplo, David en la preparación, estamos hablando de eso en esta clase, en el propósito de la preparación. ¿Por qué Dios nos prepara para algo tan grande? ¿Por qué pasan las cosas que pasan? Recuerden la Biblia donde cuenta que David está cuidando las ovejas de su papá y viene un oso, dice la Biblia, y viene un león. Bueno, ¿cuántas ovejas habían? Quizás habían cientos de ovejas. Entonces David podría haber dicho fácilmente, bueno, pero una más o menos, ¿qué importa? Hay otra que ya está embarazada, entonces va a dar a luz a una ovejita y ya tenemos los mismos números. No, David no era así. David asumía su responsabilidad, aunque nadie lo estaba viendo, solo Dios. Y él tomaba la decisión de que este oso, ese león, no iba a robar ninguna oveja de lo que era el rebaño de su papá. En realidad era su rebaño. Entonces, esto muestra la determinación en su corazón. También es decir, mira, yo no lo hago por otros, yo lo hago porque sé que eso es lo que tengo que hacer. Lo hago porque tengo convicciones en mi vida, que esto es lo que me lleva a hacer las cosas. En el corazón están nuestras convicciones. Por eso hago lo que hago y soy lo que soy. Y fíjate, Pablo dice lo mismo. Pablo dice en Colosenses, dice, siervos, obedeced a todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y estaba hablando en otro caso, escribe también en una carta, Pablo está hablando de que aunque eran esclavos, por ejemplo, porque en aquel tiempo había muchos que eran esclavos, dice que no lo hagas, simplemente para que la gente te vea, pero lo hagas. ¿Por qué? Porque lo haces por Dios. Todo lo que haces, lo haces por Dios. Y déjame explicar la palabra sincera. Porque la palabra sincera en español en realidad viene de la historia
donde en los muebles, y yo tengo varios muebles antiguos, Candy y yo tenemos muebles antiguos, donde cuando se daña, ¿qué usas? Usas cera. Y con esa cera, se pone dura cuando está ya enfriada, pero para poder moldearlo, tú lo puedes calentar y se puede moldear hasta que se pone dura. Pero el que no lo ve con el ojo, porque si has hecho un buen trabajo, parece madera. Pero en realidad, cuando sube el calor y hay fuego, que entonces hay agua exterior, ¿qué va a pasar? Entonces esta hace derretir la cera. Entonces cuando usaron esta palabra sincera, quiere decir que en tu vida no hay nada que no es real, que no es madera de verdad, por decir. Este mueble es completamente de madera. Eso no es maderas viejas y las arreglamos así para el ojo. Es con cera, no, es sincera. Nuestra vida es sincero, Yo soy un hombre sincero, yo soy un hombre que en mi vida privada actúa igual que en mi vida pública. Para Dios yo no tengo una diferencia, y yo estoy convencido de esto. Yo estoy convencido de que si alguien no sabe manejar su vida personal, su mente, tampoco lo va a poder hacer en la vida pública. Tú llevas a la vida pública, llevas las cosas que están dentro de tu corazón. Si no eres fiel en poco, en tu vida personal donde nadie te ve, tampoco lo vas a hacer en lo público. Entonces, están relacionados. Dios nunca hace esta separación, como en la política. Dice, ¿por qué se mete con la vida personal de un candidato por la presidencia? Pues es lógico, porque si yo sé que él es sincero, si él es un hombre íntegro en la vida personal o la vida laboral que ha desarrollado por tantos años, yo sé que lo va a hacer también en ese lugar, o por lo menos puede esperar que lo va a hacer también en ese lugar público.